Capítulo 22. El dentista quema las naves. A medida que se acercaba el punto de no retorno, aumentaban las escuchas y observaciones entre los bandos, así como los contactos en esa zona gris que suelen construir hasta los enemigos más irreconciliables para sentarse a negociar, a cambiar información, a prevenir riesgos de tal magnitud que podrían resultar fatales para ambos. El sábado 11 de noviembre, el teniente general Lanusse se reunió con los generales de división en el comando en jefe y les habló con prudencia y claridad del operativo Retorno. Pocas horas después, una copia del documento reservado llegaba a manos de Cámpora. Alguna frase lo hizo reír, otras lo indignaron. Dos en particular lo dejaron pensativo. Si Perón llega al país y no se ha acordado previamente a qué viene y qué hará, el gobierno aplicará sin límites sus facultades y obligaciones para asegurar paz y tranquilidad, del mismo modo para asegurar la vida de Perón. La fuerza debe estar preparada para el cumplimiento de la misión, cualesquiera sean las alternativas que ella le requiera superar, incluso la más riesgosa que podría ser la llegada de Perón a Ezeiza. La primera inquietaba y tranquilizaba a la vez. Lanusse se desesperaba por llegar a un acuerdo, porque estaba convencido de que Perón seguía en un plan golpista y quería derribarlo. Esta convicción podría propiciar la represión masiva de la gente que marchara a Ezeiza y la detención del general y sus acompañantes, o bien que lo metieran en el avión, como habían hecho los brasileños en 1964, y lo mandaran de vuelta a Europa. En cualquier caso, el comandante en jefe no era loco y reiteraba a los generales en privado lo mismo que había anunciado públicamente a todo el país: cuidaría la vida de Perón. La segunda proposición transparentaba un deseo y una posible jugada, el deseo de que ese individuo estuviera blufeado y se quedara en la alternativa A, que era Asunción, o la alternativa B, que era el aeropuerto de Carrasco en Montevideo. La posible jugada debía consistir en obligarlo a escoger una de esas variantes, a través de la intimidación, según estimó Cámpora, o a través de los amigos del gobierno en el peronismo, como lo calculó Lanusse. Desde los primeros esbozos del plan se había pensado en Carrasco como aeropuerto alternativo, siempre que en la Argentina hubiera una situación incontrolable, que hiciera temer por la seguridad de Perón. Luego se agregó Asunción y se le inventó el rango de primera alternativa, cuando Cámpora tuvo la evidencia de que uno de los consejeros era informante de un general. Para otorgarle mayor verosimilitud al engaño, Cámpora envió a Emma Tacta de Romero y a Humberto Romero para que realizaran una discreta gestión ante el dictador del Paraguay, Alfredo Stroessner. Lanusse llegó rápidamente a la conclusión de que Perón, que tenía pasaporte paraguayo, pensaba quedarse en Asunción. Como real precaución, en cambio, envió a Jambí a Montevideo a negociar con el gobierno uruguayo, pero rechazaba la posible alternativa de Carrasco con toda su alma. Si el general no llega a Ezeiza, comentó con Abal Medina, el proceso se va al diablo y todos nosotros también. El lunes 13, 24 horas antes de embarcarse para ir a buscar a Perón, el delegado y los miembros de la comisión del regreso, en la que se había logrado meter al teniente coronel Osinde, cuando citados por el jefe interino del Estado Mayor, brigadier Osvaldo Cacciatore, para una reunión de coordinación que, según Cámpora, tuvo un móvil netamente intimidatorio. La versión taquigráfica que distribuyó la Secretaría de Prensa no coincidía con la que oyó el delegado. Se nos dijo que no se garantizaba la seguridad del operativo y además se nos advirtió que la actitud del gobierno sería severa y dura si las circunstancias que rodeaban la llegada del general, así como sus eventuales actividades, no se desarrollaban con su conformidad.
El brigadier Cacciatore contradijo a Cámpora, que hablaba de una jornada de paz y júbilo, y le tiró sobre la mesa las declaraciones de Galimberti y algunos comunicados de las organizaciones extremistas. Solicitó, Osinde corrió a darle una mano, quien pretendiera estar dentro del movimiento en esa intención está en un estado de indisciplina, ajeno a las directivas que se han impartido. Cacciatore lo agarró al vuelo exigiendo que repudiaran este tipo de actitudes, si ustedes consideran que no pertenecen al movimiento. Luego fue categórico en otro punto. La custodia estaría a cargo de la Policía Federal, bajo la responsabilidad operacional de las Fuerzas Armadas, como única forma de garantizar la seguridad pública, incluyendo la vida del señor Perón. Con circunloquios corteses, los políticos justicialistas trataron de conseguir que Perón pudiera saludar a sus partidarios al llegar. Díaz-Vialet propuso que las Fuerzas Armadas usaran los medios masivos para asegurar al pueblo que realmente existe el propósito de resguardar la vida del general Perón y propiciar un encuentro en paz. Tayana defendió el derecho de un sector de la población argentina a expresarse, después de tantos años, aún de una manera muy entusiasta, a veces vehemente, como solemos hacerlo los latinos. Cámpora explicó, furciando con la sintaxis, que un nuevo documento del general a mi pueblo convoca a la absoluta falta de desorden. Rucci y Coria, por su parte, aseguraron que podían controlar al movimiento obrero para evitar desbordes. Osinde, responsable interno de la seguridad Buenos Aires, que incluía la casa de Gaspar Campos, donde ya montaban guardia los suboficiales peronistas comandados por el eficiente Juan Esquer, levantó algunas sonrisas irónicas al asegurar el control sobre la comisión de recepción. Aquel amable general Betty, que agradecía el café al mucamo de Jambí, lo regresó de un planchazo a la realidad. ¿Usted se imagina a Ezeiza con esa población que va a ir voluntariamente y va a querer ver a Perón? ¿Dónde lo van a poner y cómo van a hacer? Coria asintió. Es imposible que en ese sitio se la reúna. Betty siguió dirigiéndose a Osinde, de profesional a profesional. Las fuerzas del orden van a tener que ser duras, porque para controlar hay que ser duro, ustedes lo saben bien. Después generosamente le concedió al otro duro que algunos militares y policías retirados pudieran custodiar armados siempre que se formalizaran las solicitudes que correspondan. El brigadier Pons Bedoya cerró la lista de oradores con un pedido concreto, que se autorizaran a la empresa Alitalia a efectuar un eventual aterrizaje en Carrasco. El brigadier López preguntó tontamente si se refería a una emergencia meteorológica, haciéndose acreedor a la lección de su colega Pons Bedoya. Los profesionales han de saber mejor que nadie que las alternativas son previsibles, pero las emergencias no lo son, y aclaró: no, lo que nosotros consideramos y coincidimos en la programación en la que ustedes están empeñados es la contemplación de algún otro riesgo, tal como que el acceso del avión motivara un factor de perturbación en lugar de ser una solución. El general Betty lo dijo en tono de pregunta, pero redondeaba el concepto. En una palabra, que las condiciones no estén dadas para que Perón aterrice en el país. General, acá, por favor. La voz argentina atravesó la noche romana cuando descendían por la escalinata empedrada del Campidoglio a espaldas de la Piazza Venecia y el balconceto donde el joven teniente coronel había visto y oído al duce. Una solita, general, es para 7 días de Buenos Aires. Se detuvo para complacer al fotógrafo posando con su traje cruzado gris oscuro, una mano en el bolsillo izquierdo del saco y la diestra abarcando el hombro diminuto de Isabel, que miraba sonriente al hermano Daniel, medio metro a su derecha. El general alzó las cejas con el flash y aunque seguía erguido y triunfador como se había mostrado esa misma mañana al salir de Madrid en un jet alquilado, se le caía la edad en el colgajo del cuello y se le fijaba con un brillo sordo en los ojos de obsidiana.
No veía al fotógrafo argentino, recorría paisajes inaccesibles a todos los que lo acompañaban o acechaban en esa noche irrepetible del martes 14 de noviembre de 1972, mientras se preguntaba como Borges, su contrafigura en la baraja, qué significaba ser Perón y volver tan a destiempo. La station de la CIA en Roma lo escuchó hablando en perfecto italiano y reportó que el anciano estaba en absoluta posesión de sus cualidades mentales. La prensa mundial lo vio fuerte y descansado pese a sus 77 años. Esa noche cenaron en casa del obicuo Giancarlo Elia Valori, que había reunido para la ocasión a varios comensales electos del poder secular y religioso de la gran industria y las finanzas. Con el apoyo del venerable Licio Galli, Valori había conseguido que el primer ministro Andriotti recibiera a Perón en una entrevista privada, pero ninguno de los dos había logrado todavía que Paulo VI le concediera audiencia, ni podrían lograrlo en las 48 horas restantes, a pesar de la relación mafiosa de don Licio con el cardenal que manejaba el Banco del Vaticano. A pesar de que el propio Dottore Valori, secretario del Instituto para las Relaciones Internacionales de Roma, se presentaba como un hombre de la curía romana. Regresaron al hotel a las 11 de la noche. Perón, Isabel y Daniel pasaban en el albergo San Giorgio in Velabro, vecino a la iglesia romántica de Santa María in Cosmedin, con su buco de la Verità, la boca de piedra que se come la mano de los falsarios. Nadie vinculó el dato con la cena en lo de Valori. A esa hora, Cámpora y Nené navegaban sobre el Atlántico en el arca que el vicario había construido por orden del Señor y donde realmente viajaban exponentes de casi todas las especies, dirigentes de las 4 ramas del movimiento y todos los presidentes provinciales del PJ, incluyendo a ese mozo de La Rioja que esta vez anotaron como Carlos Menem, además de un sinnúmero de simpatizantes famosos, el cardiocirujano Miguel Ángel Bellisi, que había hecho el primer trasplante de corazón en la Argentina, el boxeador Abel Cachazú, el futbolista José Nene Sanfilippo, la joven estrella Marilina Ross, la actriz jubilada Silvana Roth, que iba trepando en la rama femenina el actor y dramaturgo Juan Carlos Gené, el cineasta y cantautor Leonardo Fabio, la escritora Marta Lynch, el historiador revisionista José María Rosa y la voz de la marcha Hugo del Carril, mezclados con personajes de la primera hora, como el guionista radiofónico de María Eva Duarte, José Francisco Muñoz Aspiri, o el poeta de la Peña Eva Perón, José María Castiñeira de Dios, jóvenes dirigentes en ascenso, como la señora Nilda Garré de Copelo, amigos de Cámpora, como el mosquetero Desper Vázquez, amigos que habían dejado de serlo, como Jorge Gianola, recomendados de Cafiero, como el empresario Guido Di Tella y la bella Chunchuna Villafañe, que pobló la nave de fantasías y lanceros. El propio Cafiero iba con la cabeza gacha al encuentro del general. Había sacado un comunicado contestándole a Lanuse, pero sabía que el jefe lo esperaría con una frase terrible. Yo le dije que no hablara con los militares. En los pasillos se tropezaban personajes tan contrapuestos como Rogelio Coria y el abogado de guerrilleros Eduardo Luis Dualde, o los generales retirados Ernesto Fatigati y Jorge Sánchez Toranzo, con los curitas tercermundistas Jorge Bernaza y Carlos Mujica, que cumplían el papel oficioso de capellanes, aunque su prédica les había costado reiteradas sanciones del arzobispado y una campaña de afiches de los servicios. El brigadier Gau iba haciendo cuentas con el capitán Anzorena. Pese al rastrillo, faltaba un pago de $5.000 que el gerente de Relaciones Públicas de Alitalia, Adolfo Bonzi, había diferido gentilmente para después que se preste el servicio. Ambos tenían por delante otra pesadilla logística, la ubicación de la gente en 3 diferentes hoteles.
Apenas el DC-8 completó la maniobra del despegue, Cámpora y su mujer se levantaron de sus asientos en el compartimento de primera clase y saludaron de mano a brazo o beso en la mejilla a los 129 intrépidos que los acompañaban en el viaje de ida, que aumentarían a 154 en el de regreso, cuando se sumaran periodistas españoles e italianos y algún amigo del general. El delegado regresó a la butaca y se puso a revisar el último informe y un plan de acción tendiente a lograr la derogación de la cláusula proscriptiva. Luego se arrulló con la monotonía de las turbinas y el sueño le disolvió las tensiones. Pons Bedoya conversaba con el doctor Massa, jefe de seguridad de Alitalia. El periodista Miguel Ángel Barrau preparaba sus transmisiones y se aprestaba a controlar la primera posta del plan de comunicaciones, que incluía mensajes por Telex a Dakar y Roma, transmisiones de VHF desde diversos puntos de Brasil, el Uruguay y la Argentina, y avisos de peligros disfrazados de noticias bursátiles o de cortinas musicales que debían difundir dos radios comerciales de Buenos Aires. Alguien debía identificarse, rojo 7000, y decir en caso de peligro mortal, negativo, negativo, negativo. Las últimas horas en Buenos Aires habían sido muy pesadas para el delegado. Con un pie en el avión había debido reunirse nuevamente con los militares de la comisión coordinadora para reiterarles: el general viene como prenda de paz porque así lo ha declarado y porque de otro modo no sería yo el designado para tal misión. Al Bebe Rigui le había dejado una encomienda onerosa: completar las invitaciones a todas las fuerzas políticas para la reunión multipartidaria que el general presidiría el lunes 20 en el restaurante Nino de Vicente López, una tarea que el propio delegado había empezado, tropezando en más de un caso con rostros cargados de escepticismo, pues el regreso les parecía una fábula después de tantos años de exilio. El doctor Balbín no se mostró escéptico y le pidió entrevistarse a solas con el general antes de la reunión del Nino. Después, dependiendo del resultado, asistiría al encuentro multipartidario. Era la única exigencia, no ponía ninguna otra condición. Estaba dispuesto a visitarlo en su casa de Gaspar Campos, y yo, general, no vi inconveniente porque él iba hacia usted. El joven guardia marina, Julio César Urien, tenía un padre atípico que había sido juez, pero era sobre todo un conspirador, amigo del mayor Alberte y miembro de la logia Anael. El bisoño oficial era también un conspirador peronista, aunque integrase la infantería de marina, el cuerpo más confesadamente gorila del arma más antiperonista, solo que era un conspirador de nuevo cuño, mucho más peligroso para el sistema. Simpatizaba con la JP y tenía contactos con los montoneros, con quienes imaginaba la posibilidad de unir fuerzas bajo su mando si el 17 de noviembre de 1972 el pueblo se lanzaba a la insurrección. La hipótesis se fue debilitando a medida que Perón hizo patente su voluntad de regresar como prenda de paz, pero nunca se extinguió porque nadie sabía realmente lo que podía pasar el día D. Urien, que cumplía destino en el 2º Batallón de Infantería de Marina, con sede en Puerto Belgrano, conspiró con eficacia y logró contactarse con algunos oficiales como él, pero sobre todo conquistó el apoyo irrestricto de los suboficiales de su compañía, que eran peronistas. Tanto éxito tuvo en su cooptación y tal caldeada estuvo la coyuntura política, que empezaron a buscar los suboficiales de otras compañías. El Servicio de Informaciones Navales, SIN, no tardó en descubrir la conspiración. Por si fuera poco, el joven oficial tenía como enlace con montoneros a José Orueta, un pseudo militante que se le había colado al juez Urien y que en realidad era un agente del Servicio de Inteligencia de la Aeronáutica, CIA. El día D, Orueta debía actuar de enlace entre los infantes y los montoneros para una cita estratégica en Lomas de Zamora. En los días previos al regreso, la compañía de Urien y otros efectivos del 2º Batallón viajaron a Buenos Aires para ser acantonados en la Escuela de Mecánica de la Armada.
Allí los complotados pudieron comprobar que estaban detectados y decidieron huir hacia adelante, levantando la compañía y poniéndola a las órdenes del general Perón. Perdidos por perdidos, pensaron podían al menos producir un hecho político. Cuando el juez Urien se enteró, pensó que era un error temerario e intentó sin éxito hacer que su hijo desistiera. En la noche del 16, apenas comenzaron las acciones, el guardiamarina peronista fue arrestado. El jefe de la escuela dio aviso a la federal, que empezó a rodear las instalaciones con sus patrulleros. En respuesta, los suboficiales detuvieron a los policías y le mandaron un mensaje al director de la ESMA: o soltaban a Urien o empezaban a fusilar a los Federicos. Osinde había logrado parte de lo que pretendía. Estaba a cargo de Seguridad Buenos Aires y había creado una estructura de inteligencia que debía reunir información y transmitirla a la aeronave en vuelo, desde 2 transmisores VHF de corta distancia, uno emplazado en Montevideo y otro en Ezeiza. La red de Osinde estaba integrada por el mayor Martorano, que enlazaba con el mayor coronel, a cargo de las emisiones de VHF desde Ezeiza, y por el vicecomodoro Javicoli, que tenía a su cargo las de Montevideo. Seguridad Buenos Aires también ordenaba a los emisores de Durazno, San Pablo y Río lo que debían transmitir. En Ezeiza, el mayor coronel disponía de 2 comunicantes que podían contactarse con los equipos de norma del avión sin complicación alguna. Curiosamente, un mayor coronel, a quien decían Maco, integraría unos años más tarde el grupo de tareas 33-2 de la Escuela de Mecánica de la Armada. Era el mismo. Seguridad Buenos Aires tenía que reunir información, evaluarla y transmitirla, nada más. La determinación de modificar la ruta de Giuseppe Verdi debía tomarse a bordo. Osinde, sin embargo, no estaba contento porque tenía competencia. Abal Medina y Urtubey habían logrado que el general nombrase como jefe militar, en caso de operaciones, al ex coronel Horacio Ballester, que para el delegado militar era un recién llegado. Una mañana Ballester lo había citado en una oficina de la calle Carlos Pellegrini para decirle, delante del coronel Gastón Driolet, que ambos debían ponerse a sus órdenes. Driolet, que estaba en actividad, le reprochó a Ballester su falta de delicadeza para con un veterano como Osinde y recibió una seca respuesta: son órdenes del general Perón. En vísperas del día D, el nuevo comandante de la Reserva Peronista, que había reclutado a un número apreciable de oficiales en activo, instaló su comando en el Instituto Superior de Cultura Religiosa, en la calle Rodríguez Peña, y se sorprendió mucho cuando las monjitas dueñas de casa empezaron a preguntar cuándo empezaban las operaciones. En la noche del martes 14, la CGT declaró un paro festivo para el día viernes, como expresión de júbilo nacional por el regreso del general Perón a la patria. Ni lerdo ni perezoso, el gobierno decretó un cese de actividades públicas y privadas para el mismo día, con lo que convertía el paro en feriado nacional, aunque no quisiera llamarlo de esa manera. Simultáneamente, la Junta de Comandantes anunció una serie de medidas de seguridad. Se prohibían actos públicos y concentraciones y caducaron los permisos para portar armas. Al mismo tiempo, trascendía que el general Federico Murguier, al comando de una división blindada, se encargaría de proteger la zona de Ezeiza, en vez del general Manuel Arondo Pomar. El pícaro Pomar se limitaría a conducir su brigada, la 10ª de Infantería, con sede en Palermo. Manrique anunció que no iría a la cita del Nino, sin aclarar que no lo habían invitado. Alfonsín admitió la importancia política del regreso, pero criticó el verticalismo peronista. El miércoles 15, Cámpora y la comitiva llegaron a Fiumicino, donde los aguardaba il onorevole Giancarlo Elia Valori. El amigo Sánchez de Bustamante, a cargo del primer cuerpo de ejército, dio a conocer 2 comunicados. El primero anticipó el despliegue de efectivos encargados de reprimir con la energía necesaria todo intento de violentar la tranquilidad pública y la normalidad de las instituciones. El segundo anunciaba el posible llamado a filas de los ciudadanos de la clase 1951 que acababan de ser licenciados.
En un restaurante céntrico, Ernesto San Martino y un grupo ínfimo de correligionarios se congregaron para condenar al tirano prófugo, que estaba por dejar de ser prófugo. El 16, dos católicos ultramontanos, los hermanos Tulio y Bruno Jacobella, sacaron mayoría, el primer diario peronista en 17 años. Las calles de Buenos Aires estaban cubiertas de afiches y pintadas de todos los sectores del movimiento. A las 10 de la mañana, Lanusse se reunió con el gabinete para analizar el dispositivo de seguridad preparado para el día siguiente. A esas horas, decenas de tanques y vehículos blindados marchaban hacia los puntos estratégicos de la ciudad y miles de soldados fuertemente pertrechados se apostaban en el aeropuerto de Ezeiza, en los bosques aledaños y en los caminos de acceso a la autopista Riccieri. Se hablaba de 30.000 o 35.000 efectivos del ejército, sin contar las fuerzas de la Policía Federal y las de la provincia de Buenos Aires. A la 1 del mediodía, oficiales de la Policía Federal desalojaron el Hotel Internacional de Ezeiza, donde 50 de los 84 habitaciones habían sido reservadas por órganos de prensa nacionales y extranjeros. El justicialismo había bloqueado las 25 habitaciones del primer piso. A las 2 de la tarde, los enfermeros internados en el Policlínico de Ezeiza eran trasladados hacia otros hospitales. Mientras tanto, las autoridades militares comunicaron a Osinde y a Abal Medina que solo 300 invitados especiales debidamente identificados podrían acceder a las instalaciones del aeropuerto. En ese clima, la conducción táctica se reunió en la CGT para evaluar la situación y enviar una recomendación a Roma, de donde en pocas horas debía partir el Giuseppe Verdi. Como siempre, había divisiones aparentemente instrumentales que reflejaban diferencias de fondo. Un bando se inclinaba por alertar a los viajeros sobre este gigantesco dispositivo de las fuerzas de represión y proponerles que utilizaran la alternativa de Carrasco. El otro sostenía que la exhibición de fuerza tenía un sentido netamente disuasorio, porque la dictadura no se atrevería a tocarle un pelo al general. Por lo tanto, no cabía alarmarlos ni proponerles alternativas. El vuelo 584 debía llegar a Ezeiza. Héctor Hijo, presente en la reunión, estaba políticamente a favor de que el avión bajara en Ezeiza, pero arriba del Giuseppe Verdi iban sus padres. O sea que dudó y acabó consintiendo, más que apoyando, el envío de 2 telegramas, porque le pareció que eran 2, uno firmado por Rucci y otro por Díaz Ortiz, aunque en realidad fueron 3, como lo prueba el texto del mensaje número 3, que fue el único que aparentemente llegó a manos de Cámpora a las 10 de la noche, hora de Roma, cuando ya abandonaban el hotel rumbo a Fiumicino, y llevaba la firma de Díaz Ortiz, que 20 años después no recordaba haberlo firmado. Carlos Mujica y Jorge Bernaza dejaron por un momento sus camperas de curas obreros para vestir la casulla sacerdotal y concelebrar la Santa Misa en una capilla lateral de la Basílica de San Pedro. Algunos turistas observaron con curiosidad a ese extraño grupo de sudamericanos, mientras el padre Bernaza evocaba las viejas palabras del Sermón de la Montaña y las enlazaba con las modernas apelaciones sociales de Pablo VI, que a pocos metros de allí seguía sin recibir a Perón. Luego Mujica les habló del regreso y de lo que podría sobrevenir más allá incluso de un hipotético triunfo. Por más estructuras que cambiemos, si no logramos cambiar el corazón del hombre, solo habremos cambiado el nombre del opresor. En Roma eran las 10 de la mañana del jueves 16 de noviembre. El día anterior, Perón le había declarado a Miguel Ángel Barrau: regreso como pacificador de los ánimos, no necesitamos de otras heridas ni de más sangre. Radio Espléndida había transmitido esas palabras, anunciando un enlace con Roma y cortando un tango de Discépolo. Fue la última vez que salió en directo al aire. En las próximas transmisiones el enviado debió tragar veneno y aceptar que lo grabasen. En cambio, cuando terminó la misa, Barrau se sintió protagonista de un thriller. Se alejó de sus compañeros de viaje y caminó hacia el altar central, donde se había citado con un agente de los servicios destacado en Roma. Se saludaron amigablemente y buscaron un café donde charlar con tranquilidad. La conversación tranquilizó al periodista de Hit Producciones. El hombre le informó que profesionales de inteligencia compartían sus inquietudes y querían asegurar la normalidad del
operativo regreso en sus tramos más difíciles. Por eso vigilaban en Roma y por eso aguardarían en Ezeiza. Quedaron en tomar contacto únicamente visual en el aeropuerto Leonardo da Vinci a las 11 de la noche, 1 hora antes de la partida. Pons Bedoya, por su parte, se reunió durante varias horas con los máximos directivos de Alitalia y los 3 pilotos que comandarían el avión para coordinar hasta los menores detalles del vuelo. El tema más espinoso lo constituyó la famosa alternativa de Carrasco, que las autoridades argentinas finalmente no habían autorizado. El brigadier les explicó que podían generarse situaciones políticas de alto riesgo, como un golpe de Estado, que tornaran indispensable el aterrizaje en el Uruguay para no ir presos, si el golpe se producía antes de llegar a Dakar no habría problema, pero si estallaba entre Dakar y Buenos Aires necesitaban una opción para no caer en el sartén. Los ejecutivos de la empresa Alitalia no entendían, pero no podían autorizarlo, porque la compañía de seguros no ampararía un cambio de ruta. Entonces a Pons Bedoya se le ocurrió una idea salvadora. Ante una real emergencia política se podía simular una falla técnica que convirtiera a Carrasco en un aterrizaje forzoso. Los italianos se miraron entre sí. El comandante más veterano hizo una seña afirmativa a sus jefes, que prestaron su acuerdo con una condición: una sola persona debía darle la orden al piloto. A las 5 de la tarde los viajeros ingresaron al Gran Hotel, donde se iba a servir un cóctel y podrían saludar al hombre que venían a escoltar y les habían escamoteado durante 2 días. Viejos y nuevos peronistas se aproximaron, levitando al hombre que encarnaba todos los sueños y las pesadillas de la sociedad, pero una puerta mal cerrada, el ímpetu de los paparazzi romanos y esa irrefrenable inclinación al despelote que caracterizaba al peronismo hicieron que la prensa internacional irrumpiera tumultuosamente en el salón donde el general saludaba a sus acompañantes y se frustrara a la vez el saludo y la conferencia de prensa. Un rato después, en una pequeña sala del hotel, Perón leyó un mensaje al pueblo argentino donde recordó que jamás había provocado situaciones de violencia, que antes de provocarlas había preferido renunciar. A los compañeros peronistas les pedía que tuvieran la mayor prudencia a fin de no provocar acontecimientos desagradables a mi llegada a Buenos Aires. A las 10:52, 8 minutos antes de que los micros que aguardaban en la puerta de los hoteles partieran hacia Fiumicino, llegó un telex que decía: Buenos Aires, 16-11-72. Mensaje número 3. Urgente, para el señor Raúl Lastiri, pasajero vuelo charter Buenos Aires, hora local 17:45. Situación general aconseja consideren poner en práctica alternativa aun cuando ésta no debe alterar proceso del viaje programado. Firma Díaz Ortiz. Un bellboy del Hotel Reale se lo entregó a Lastiri. Lastiri se lo pasó a Pons Bedoya y este a Héctor Cámpora. El delegado lo leyó y releyó durante largos segundos. A sus espaldas los viajeros del operativo trepaban a los ómnibus entre bromas y risotadas, como en cualquier excursión. Sopesó cada frase y recordó lo que el brigadier le había dicho unos minutos antes. El último cifrado de la red de seguridad decía: afirmativo, afirmativo, afirmativo. Dio la orden de partir.